porque ya ve que fueron de los primeros temas y los vimos con el otro maestro. Y con la maestra también, pero fueron de los primeros que vimos con ellos. Ajá, y los dos lo trabajaron muy diferente, entonces tampoco sé cómo nos va a ayudar aquí el maestro, pero seguro nos amplía la manera para identificar. Sí, sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, empezamos esta clase, ¿sale? Déjenme que se ponga, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. Sí, se ve bien, profesor. Ahora lo que no entiendo es, ¿por qué no la puedo poner completa? Ahí está ya. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve Sí, sí completada. se ve. Entonces, el día de hoy vamos a repasar la tipología y sus aplicaciones a la terapéutica. Vamos a tratarnos de ir un poquito rápido porque es un tema largo. Bueno, ¿qué es la tipología? Tan sencillo como esto, ¿no? La tipología es el estudio del tipo. Ujú. A su vez, el tipo es el resultado de una marca que da al ser humano un conjunto de características que le son completamente personales. ¿Vale? Recordemos que estamos hechos de genética y ambiente. La interpretación del tipo permite comprender el juego funcional del sujeto y la función humana que le es adjudicada. Tenemos características diferentes, tanto físicas como emocionales, como psicológicas, como intelectuales, que son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que tenemos características diferentes? por herencia y por ambiental, ¿no? Depende de cómo nos criaron y también cómo es nuestra familia, tanto física como emocionalmente. Así es, ¿no? Pero ya hablando un poquito más por la parte de la filosofía homeopática, tenemos estas características porque tenemos un propósito en la vida. O sea, tenemos una función que darle a estas características. Ujú. Por simple naturaleza, ¿no? Las aves vuelan, las abejas vuelan, ¿sí? No porque tengan derecho a hacerlo, no porque ellos decidan, pues, o porque ellos hayan escogido volar, ¿no? Porque la naturaleza les brindó estas capacidades para cumplir ciertos objetivos, ¿no? Naturales. O sea, tienen un propósito, ¿sale? Y nosotros igual, ¿no? Por eso tenemos características todos diferentes, porque tenemos propósitos diferentes. Habrá una persona que dentro de sus propósitos a lo mejor esté como nosotros para ser terapeuta, ¿no? Y habrá una persona que no cumple las características necesarias e indispensables para ser un buen homeópata. ¿Sale? ¿Qué tiene que hacer esta persona? Pues no tiene que frustrarse, ¿no? No tiene que sentirse mal, no tiene que sentir que sus derechos se están violando por no estudiar homeopatía, ¿no? Sino que tiene que encontrar su propio propósito. A lo mejor esa persona está diseñada o tiene las características que le pueden ayudar a ser un buen abogado, a ser un buen arquitecto, un buen, incluso oficios, ¿no? Un buen carpintero, un buen constructor. ¿Dónde empieza el mal? Pues, ¿dónde empieza lo sensorial? El hecho de no conocer nuestras capacidades, de alejarnos de nuestro propósito natural, ¿sale? De no llevar a cabo las funciones que tenemos desde el nacimiento, ¿no? Muy bien. Entonces la tipología fue introducida por el médico suizo Antonio Nebel, que fue maestro de nuestro maestro León Vanier, ¿no? Fue este último quien la desarrolló de forma amplia. Y aquí les presento yo la literatura que tenemos, ¿no? Para estudiar la tipología, tenemos aquí al autor León Vanier y su libro más influyente en la tipología, que se llama La tipología y sus aplicaciones a la terapéutica, o las aplicaciones terapéuticas, ¿no? Se los pongo para que se pueden tomar nota
y conseguir el libro, si es que ustedes lo desean. Este libro, pues es europeo, como León Manier lo era, y no es distribuido tan ampliamente hacia Latinoamérica, ¿no? Por el hecho de que pues, se considera racista, habla solamente de los europeos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos ayuda, nos deja una enseñanza también. Entonces, ¿dónde empieza el conocimiento del ser humano? Hay que entender que toda criatura humana presenta un tipo natural y un tipo social que están más o menos de acuerdo, ¿no? Pues ustedes tienen ciertas tendencias biológicas, que es su tipo natural, ¿vale? Ciertos impulsos, pero la sociedad nos impone un comportamiento que hay que respetar, ¿no? Es lo que en psicología se le llama el yo, el super yo y el ego, ¿no? Ello. Ajá. Tenemos entonces la sociedad que construye al individuo, lo va moldeando, y aún así la mayoría de nuestras acciones siguen estando bajo nuestro tipo natural, cuya huella seguimos desde el nacimiento. O sea, nuestras necesidades biológicas están desde el nacimiento, ¿no? Como les digo, ustedes van a hacer, van a evacuar el intestino porque así se los dicta la naturaleza, ¿no? No porque ustedes lo piensen y lo decidan, sino porque su cuerpo se los está imponiendo, ¿no? Así el cuerpo tiene ciertas tendencias, ciertos comportamientos naturales que nosotros a veces decidimos ignorar, pero es donde viene la enfermedad, ¿no? Entonces esta imagen es representativa de cómo la sociedad nos va moldeando, ¿vale? Ahora, en los seres humanos existen dos fuerzas, ¿no? Podemos decir que todo ser humano tiene en su mente estas dos fuerzas. Sus tendencias biológicas, y incluso podemos decir que luchamos con estas dos tendencias, y nuestra capacidad intelectual, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra mente qué es correcto y qué es incorrecto? Depende de lo que nos han inculcado, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el conflicto en el ser humano, ¿sale? No poder llevar a cabo nuestras necesidades porque la sociedad nos dice que no es normal, ¿sale? Que no es algo, pues, socialmente aceptado, que es políticamente incorrecto, quizás. Ujú. Entonces, el ser humano toda la vida está luchando con estas dos tendencias, ¿vale? Entonces, los rasgos de nuestra cara, las formas de nuestro cuerpo, constituyen símbolos que expresan nuestro verdadero comportamiento, ¿no? Siempre tras la persona debemos distinguir la personalidad. Persona viene de máscara, ¿sale? Una persona pues, significa máscara. Es un rostro que nos presenta, ¿no? Es un comportamiento que nosotros tenemos casi casi disfrazado. Somos un ser tanto pensante como un ser biológico, ¿sale? Entonces nuestro ser biológico siempre está inscrito en nuestro cuerpo, en nuestra cara, como en los animales, ¿no? ¿Por qué les pongo tanto el ejemplo de los animales? Porque es por nuestra parte biológica. Un grillo, por ejemplo, un saltamontes, tiene unas patas enormes comparadas con su cuerpo porque tiene esa habilidad, ¿no? O sea, su cuerpo, en su cuerpo está inscrita su capacidad, ¿sale? Y tiene esas piernas tan grandes que le permiten dar saltos, ¿no? A eso es a lo que voy, ¿no? Todos tenemos características diferentes que nos permiten hacer cosas diferentes. Ajá. Porque esa es nuestra naturaleza, nuestra función que cumplir. ¿Vale? Nos vamos a lo que nos decía el maestro León en la parte de la filosofía homeopática. Mientras nosotros nos conozcamos, sepamos reconocer nuestras características, lo que nos diferencia del resto, lo perfeccionemos, lo pulimos, ¿no? Le sacamos provecho a estas características y aparte de todo, beneficiamos a la sociedad con ello, ayudemos a los demás con ello, pues entonces formamos una sociedad mejor, una sociedad utópica, ¿no? Donde aquel que es bueno, por ejemplo, para las herramientas se dedica a la carpintería, aquel que es bueno para las matemáticas se dedica a la ingeniería. Todos deberíamos estar en nuestro papel, en nuestro lugar, ¿no? A quien no le gusta hacer algo para lo que es bueno, ¿sale?
Eso es lo que tenemos. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No, no, vamos bien. Ahora, si brindamos un servicio a la sociedad, naturalmente la sociedad, ¿qué va a hacer? Una retribución económica, ¿no? De aquí podemos tomar dos ejemplos muy sencillos. Una persona que está en contacto con sus características, que se conoce, sabe que esta persona es bueno, vamos a ponerle así, para las matemáticas, ¿no? Empieza la escuela, ¿sale? Empieza la secundaria, luego la primaria, la secundaria, se da cuenta que es bueno para las matemáticas. Llega el momento de elegir su carrera y él sabe que es bueno para las matemáticas. Escoge una carrera adaptada, ya socialmente aceptada, para su talento, las matemáticas. ¿Qué voy a aceptar? Voy a trabajar, digo, voy a estudiar una ingeniería que tiene muchas matemáticas. Ok, bueno. Le va muy bien en la licenciatura, le va muy bien en la carrera, ¿sale? Termina su carrera bien, sin haber reprobado, sin atrasarse, sin nada de estas cuestiones que luego pasan. Termina su carrera y se dedica a trabajar. Y dice, bueno, voy a trabajar algo relacionado con mi carrera, ¿no? Se mete a un trabajo relacionado con la ingeniería que estudió, ejerce su talento nuevamente, las matemáticas, pues las está practicando, las está utilizando en su área laboral, le pagan por este servicio que ofrece, ajá, y se siente muy bien porque está haciendo algo que le gusta, le retribuyen económicamente y es bueno para ello, ¿no? En teoría, lo que nos dice la filosofía homeopática es, este paciente sería muy difícil, sería muy complicado que se enferme porque está en equilibrio, está realizándose, ¿vale? Estaba llevando a cabo su función humana, está dándole un servicio a la sociedad, ayudando a los demás con sus servicios, ¿no? Está llevando a cabo sus talentos, sus virtudes, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Eso sería lo ideal que deberíamos hacer todos, ¿no? Todos los seres humanos. Bueno, lamentablemente no todos nos conocemos. Aunque nos conozcamos, nos imponen cosas que no nos agradan, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un paciente ahora que desde chiquito no le gustan las matemáticas, simplemente no le gustan. A él le llama la atención aprender a la cocina, ¿no? Le gustan los tacos. Su papá a lo mejor se dedica a los tacos y su papá dice, no, mira, yo no quiero que tú acabes como yo sin estudiar. Métete a estudiar la primaria, métete a estudiar la secundaria. A él no le gusta, no se le dan las matemáticas, ¿no? El papá sigue presionándolo, lo sigue regañando, lo sigue, pues sí, ¿no? Y exigiéndole tener un talento que no tiene, ¿vale? Bueno, como puede, termina la secundaria, termina la preparatoria, y igual su mismo padre le dice, no, es que sabes que yo quiero que seas ingeniero, porque yo no estudié, no tuve la oportunidad, pero tú sí la tienes. Yo estoy trabajando en mi taquería para que tú puedas estudiar. Oye, pero yo me quiero dedicar a los tacos. ¿Cómo vas a querer dedicarte a los tacos si yo hubiera tenido la oportunidad que tú tienes? ¿No? Total, de que ya por hacerle caso a su padre, se mete a la ingeniería. Empieza reprobando, se va atrasando, a duras penas termina, porque la mayoría terminan, sale, busca trabajo, encuentra uno que otro, no le convence, no le gusta, no le llama la atención porque no le gustan las matemáticas, no le gusta la ingeniería que estudió, ¿no? Ningún trabajo le va a parecer adecuado, ¿no? ¿Sale? A lo mejor en algún momento encuentra un trabajo, se mete, no le gusta, no lleva a cabo un desempeño adecuado en su trabajo, lo corre, termina siendo un taxista a lo mejor, ¿no? ¿Todo por qué? Pues porque no se conoce. Entonces imagínense este paciente el nivel de estrés que va a manejar desde chiquito con las imposiciones, ¿no? El estrés en la escuela de ver a sus compañeros como todos tienen a lo mejor que sí habían decidido estudiar ingeniería, como todos tienen mayor entusiasmo, mayor facilidad, él se va atrasando, va reprobando, sale a trabajar, lo despiden,
que no le gusta. Ajá. Imagínense el nivel de estrés que va a manejar este paciente, ¿no? Y ahí empiezan las enfermedades. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Muy bien. Entonces continuamos. Entonces decimos que el ser humano es un ser creado y dotado. Cada ser humano tiene un poder, o mejor dicho, varios poderes, ¿no? Lo que el individuo puede hacer, debe realizarlo, debe llevarlo a cabo a fin de conservar su equilibrio, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Si un paciente es bueno para la jardinería, pues que sea jardinero, ¿no? O bueno, si, no, si bien no va a ser, hay que ser jardinero, por lo menos que lo lleve a cabo, que sea un hobby para él, ¿no? Al paciente le gusta cantar, no es muy bueno cantando, a lo mejor no tiene mucho talento cantando, le gusta, bueno, que lo haga, ¿no? Vemos que los pacientes, por alguna razón, igual con la edad, no tienen una identidad incluso, ¿no? No esto yo lo he visto mucho con las mujeres, ya grandes. No saben qué les gusta hacer. O sea, no saben cuáles son sus aficiones, cuáles son sus este, hobbies, ¿no? Se van los hijos y ellos ya no saben qué hacer con su vida. El ser humano es un verdadero mosaico de poderes cuyo conjunto caracteriza su verdadera función. Entonces, bueno, somos un mosaico de diversos poderes. Estos poderes determinan el modo reaccional del individuo y nos interesa porque son como nuestros medicamentos. Entonces, este conjunto de características nos dan una forma de reaccionar tanto ante el ambiente, ante la adversidad, ante la enfermedad. ¿Vale? Conocer la función normal del sujeto nos permitirá apreciar en él la desviación mórbida que ha llevado a cabo, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, es como una desviación de un camino. Tenemos un paciente en un camino que nace, la mayoría de los pacientes nacen sanos, uh-huh, y van en el camino de la salud, van bien, pero por alguna situación extraña, por alguna situación externa, se desvían de ese camino y empiezan a tomar el camino de la enfermedad. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llevar al paciente de la mano de ese camino de la enfermedad, regresarlo y ponerlo nuevamente en el camino de la salud, ¿sale? Donde empezó todo, ¿sale? Entonces, las constituciones, ahora sí entrando en lo que son las constituciones, es lo que a la constitución lo podemos definir como lo que simplemente es un paciente, ¿no? ¿Cómo es un paciente? Viéndolo a simple vista. Aquello del sujeto que no cambia a través del tiempo, que está determinada por la observación del esqueleto y por el estudio de la forma, pero sobre todo, como les decía hace rato, por el examen de las relaciones entre sus diferentes partes. Y estas relaciones nunca cambian en el transcurso de la vida, dependen de la herencia del sujeto. ¿Sale? Nuevamente, como se los decía, si un paciente es grueso y es su constitución así gruesa, carbónica, el paciente va a ser grueso de los brazos, de la cara, de la cabeza, del pecho, del abdomen, de las piernas, porque esto es su genética. Esto es algo que en el paciente no va a cambiar. Así el paciente haga dieta o haga ejercicio, el paciente no se va a dejar de ver grueso. Se puede ver, o sea, estos son pacientes obesos, ¿no? Podemos tener un paciente grueso, saludable, un paciente grueso, atlético, ¿sí? Sigue siendo grueso, pero puede ser por masa muscular, ¿no? Muy bien. Durante el estudio de las constituciones se determinó que llevan una fuerte correlación con las características de 4 medicamentos importantes. ¿Cuáles son estos medicamentos? Calcárea fosfórica, calcárea carbónica, calcárea flórica y sulfur. Sulfur así a secas. No calcárea sulfúrica, sulfur. Considerando las investigaciones biológicas actuales, cada una de ellas se corresponde con un estatuto químico que la determina. Para el fosfórico, pues el fósforo. Para el flúorico, el flúor. Para el paciente sulfúrico, el azufre.
y para el paciente carbónico, pues el carbono, ¿no? Empezando con la constitución carbónica, se representa como una constitución que en su estática es rígida y lenta. Esto va a ser lo primero que llame nuestra atención del paciente. El paciente se percibe rígido y lento desde que llega al consultorio. Recuerden, el comportamiento se observa desde que el paciente llega al consultorio. Le llaman al paciente, señor Bruno Díaz, y el paciente se levanta la mirada, te observa, se levanta con cierta rigidez. No es como un síntoma, sino su marcha es lenta. Camina lento, te saluda, buenas tardes, entra al consultorio, se sienta, todo muy lento, con mucha calma, ¿no? Las arcadas dentales están en contacto en todos los puntos. Entonces los describo así casi como si estuviera viendo al paciente, ¿no? Las arcadas dentales están en contacto en todos los puntos, dándonos unos dientes que son muy blancos y cuadrados. El antebrazo es proyectado ligeramente hacia adelante, no forma una línea recta completa. El muslo y la pierna tampoco, hacen una línea recta, están ligeramente proyectados. Así es el rostro del carbónico. Veamos cómo predomina el tercio inferior si nosotros dividimos a la cara en tercios, ¿no? De la frente hacia los ojos, de los ojos con la nariz y de la nariz hacia la barbilla, la punta de la barbilla, tenemos 3 tercios, ¿no? 3 partes. En el caso del carbónico, el tercio inferior predomina. Las manos se aprecian regordetas, gruesas, se pueden ver cuadradas o redondas, ¿no? Los dientes son cuadrados. La bóveda palatina está aplanada ligeramente. Y los dientes ponen en contacto todos los puntos, dándonos una apariencia de una dentadura muy maciza, muy resistente, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían Nebel, por ejemplo, que fue maestro de Lomanier? Los pacientes de esta constitución se ven como si tuviéramos muchos cuadrados apilados. Un cuadrado es el torso, un cuadrado la cabeza, un cuadrado las piernas, o mejor un rectángulo, ¿no? Vean aquí en esta imagen cómo el antebrazo es proyectado ligeramente hacia adelante y las piernas no están completamente rectas. El paciente en su estática, o sea, el paciente lo vemos así parado, se ve un poquito flexionada la rodilla. Bueno, vamos a ver unas imágenes que nos queden más claras, ¿no? De estas imágenes que tenemos acá, ¿cuál consideran ustedes que es el paciente carbónico y por qué? El paciente de en medio se le ven los antebrazos proyectados hacia adelante, como dice, y se ve grueso en todo el cuerpo. Exactamente, ¿no? Entonces, para nosotros distinguir un paciente carbónico de una constitución carbónica, hay que ver la relación de sus formas. El paciente de entrada se ve grueso. Veamos el rostro de este paciente. Aquí se ve un poco redondeado, como es el rostro del carbónico. El antebrazo, es proyectado ligeramente hacia adelante y las piernas, bueno, aquí no se alcanzan a ver tanto, pero también las notamos en ligera flexión. El abdomen es abultado, se nota grueso en su generalidad. ¿Sale? A diferencia de los otros dos personajes que tenemos acá. El crecimiento horizontal es predominante en el carbónico, lo cual nos indica que tiene más tendencia a adquirir grosor, ¿sale? La cabeza, la cabeza es amplia y redonda. La cara también puede ser ancha, redonda o cuadrada. El tercio inferior de la cara es predominante, sobre todo la mandíbula. El panículo adiposo es grueso. Las manos son anchas, cortas y los dedos son gruesos. Vean cómo desde niños los pacientes se notan gruesos, ¿no? Vean sus tejidos, vean las manos. Y alguno podrá decir, es que todos los pacientes, todos los bebés nacen así. No todos los bebés nacen así. Solamente los bebés que nacen de una constitución carbónica previa, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno,
Veamos nuestras tendencias también biológicas. Somos un país que ocupa uno de los lugares más altos en obesidad del planeta. Entonces, por supuesto que si vamos a tener pacientes obesos, nuestros hijos o nuestros bebés van a nacer también con algún grado de obesidad, ¿no? Desde pequeños, con ciertas ya características genéticas, ciertas predisposiciones genéticas, ¿no? Obviamente esto va más encaminado hacia la constitución carbónica. Entonces, el carbónico es sentado, así se reporta, resistente, obstinado, de fondo. ¿A qué se refiere de fondo? A que el paciente no llama la atención, pues no busca a él mismo, no busca llamar la atención. Su principio director es el orden. Eso sí, el paciente carbónico es muy ordenado. Su razonamiento es siempre lógico. Y al igual que su parte física o su estática, su razonamiento también puede correr el riesgo de volverse rígido. Gusta de establecer, organizar y construir y tienen en muy alto grado el sentido de la responsabilidad. Son pacientes comprometidos, responsables, que bien aquí el problema con el carbónico es que le cuesta mucho trabajo emprender. El paciente es muy indeciso, pues, ¿no? Es como, piensa mucho las cosas antes de llevarlas a cabo. Entonces, en el contexto de la consulta, podemos decir que el paciente carbónico, antes de ir a la consulta, piensa mucho, voy a ir al médico, ¿qué me va a decir? ¿Qué examen me va a hacer? Se pone a pensar todos los pros y todos los contras, ¿no? Ya decide ir al médico, ok, vamos al médico, o lo llevan, o le insiste, vamos al médico, ok. Si el paciente ya tomó la decisión, es muy tenaz en sus decisiones. O sea, se va a comprometer, va a decir, no, si voy al médico va a ser porque voy a llevar a cabo un tratamiento, entonces se vuelve muy responsable. Incluso en algún trabajo, ¿no? Al paciente le pueden decir, oye, te ofrezco este puesto, vas a tener más responsabilidades. Y el paciente dice, no, déjame pensarlo, ¿no? Es que también no le caen muy bien los cambios, no es un paciente que le agraden mucho los cambios. Entonces, no, déjame pensarlo, ya lo piensa, lo medita, lo analiza. Dice, bueno, está bien, sí voy a aceptar el puesto. Bueno, pues entonces es un paciente que va a tener en muy alto grado el sentido de la responsabilidad en ese puesto. Vamos aquí otro ejemplo de un paciente carbónico. Todas las características del carbónico aquí están. El paciente, ustedes a simple vista, así tiene que ser. Ustedes así lo ven y dicen, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿lo ven delgado? No, porque es obeso. ¿Lo ven así, sobresale la asimetría del paciente? Sí. ¿En qué parte ven la asimetría? A ver, los demás, ¿ven que sobresalga su asimetría? Yo lo veo simétrico, Ujú. pero sí lo veo muy, muy ancho y también, los huesos se le ven muy, muy, ¿cómo se les dice? Cuando se expresaba de que una persona es carbónica, es simétrico, pero, este, bueno, en los brazos es donde yo le noto en los hombros la simetría. Sí, ¿no? O sea, efectivamente el paciente no tiene ninguna asimetría que nos llame la atención, ¿no? O sea, no hay una asimetría evidente, pues, o sea, no hay algo que nos diga el paciente es flórico. Vemos la piel del paciente, aparentemente no hay lesiones, no hay acné, no hay dermatitis atópica, no hay ninguna lesión eczematosa. Entonces, simplemente lo pueden hacer así por descarte, el paciente es carbónico, es grueso, no es delgado, no es asimétrico, no es flórico, no tiene lesiones o manifestaciones en piel, no es sulfúrico. Así de simple, ¿qué es? Carbónico, ¿no? Lo vemos grueso, vemos su cara aquí como entre redondo, como ovalada, ¿no? El tercio, la mandíbula, vean cómo también abarca una gran parte del rostro, sus brazos gruesos, su torso es grueso, pues no nos puede quedar ninguna duda. El carbónico ama la paz. A él, por ejemplo, yo siempre a los alumnos les pongo esto, ¿no? En la pandemia, ¿cómo vivimos cada constitución la pandemia? Nos dicen, tienen que encerrarse en su casa
por tiempo indefinido cuando empezó todo esto, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, ustedes tienen que estar en su casa cuidándose. Ok, para el carbónico que ama la paz, que es pasivo, incluso flojo y recto, que busca hacer el menor esfuerzo, para el carbónico esa es una buena noticia. Sí, independientemente del miedo de la pandemia, dice, no, voy a trabajar desde mi casa. Me levanto a las 6:50 y a las 7 de la mañana estoy conectado en mi clase en línea, ¿no? A todo dar para mí, dice el paciente carbónico, ¿no? Termina mi clase y me vuelvo acostado, hasta acostado tomo mi clase. ¿Sale? No necesita, pues, gran vida social como otras constituciones que veremos más adelante. Esto lo puede volver afectivamente indiferente, monótono, son los riesgos, ¿no? Tesonero a toda prueba, vive mal los cambios, como les decía, que lo pueden volver presa de ansiedad y miedos, ¿no? Todas las constituciones tienen características que se le pueden atribuir el término bueno, y el término malo. A mí no me gusta denominarles así. Bueno y malo son inventos humanos, o sea, es porque nosotros decimos, es malo esto, es bueno esto. Simplemente es la naturaleza del carbónico. El carbónico así es, bueno o malo, así es. Tendrá cosas que en apariencia son buenas y habrá otras cosas que en apariencia son malas. Aquí la pregunta sería, ¿bueno para qué o malo para qué? Que un paciente sea monótono, a lo mejor nos puede servir, que es la idea, ¿no? Es la idea central de todo esto, buscarle una utilidad. A lo mejor un paciente monótono sería un buen empleado de una biblioteca, un buen guardia de seguridad, como vimos ahorita en la imagen, ¿no? A lo mejor un buen cocinero, ¿vale? Va a quedar más claro esto cuando entremos en el contraste, en el fosfórico. ¿Alguna duda con el carbónico? Maestro, ¿qué significa tesonero? Tesonero es tengo entendido que es necio, Sería como Aferrado. necio. a toda prueba o Sí, algo así. es como necio, Ah, ok. como Gracias. aferrado pues a sus ideas. Aferrado. Ajá. Aferrado. Gracias. O como le decíamos también rígido, ¿no? Ujú. O puede llegar incluso a ser intransigente. ¿Sale? O sea, esa característica, simplemente esa característica, ¿no? Que puede tener muchos sinónimos, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir como algo bueno o malo? No podemos, dependiendo del contexto, ¿no? Todo es relativo al contexto. A lo mejor si nosotros decimos, no, el paciente tiene problemas con la comida, pero no quiere cambiar sus hábitos alimenticios, es muy necio, ¿no? Es muy rígido en ese pensamiento, ¿ok? Ahí sí podemos decir es algo malo porque está afectando la salud del paciente. Pero ¿qué tal si el paciente, si tenemos un paciente que nos dice, o que es un empleado, digamos, de bueno, no un policía, este, mm, pues sí, un vigilante de un centro comercial, ¿no? Y él lleva a cabo su papel con las reglas en la mano, casi, casi, y dice, es que eres muy rígido, ¿no? Es que así son las reglas que nos están poniendo, la empresa, ¿no? Entonces, bueno o malo, ¿para qué? Depende de la situación. La constitución fosfórica, entonces, presenta una estática diferente, es expresiva pero variable. O sea, el paciente fosfórico por lo general es expresivo. Ustedes notan en él sus expresiones, es muy, gesticula mucho. Como les decía, ¿no? Ustedes desde que le llaman al paciente del consultorio, paciente tal, y como que hace más gestos, ¿no? La bóveda palatina presenta una disposición ojival, lo cual nos da unos dientes largos, ¿sí? Que tienden a ser amarillentos. Pero estos dientes largos son los más estéticos. El antebrazo forma una línea recta completita con el brazo y el muslo y la pierna están en una línea recta también. Aquí tenemos los esquemas, ¿no? Vean las manos, son delgadas y largas, la cabeza es delgada y larga también, con un predominio del tercio superior.
la frente predomina en el fosfórico, sobre la mandíbula y sobre los ojos, ¿sale? Tenemos acá los dientes que tienen una longitud vertical superior a la horizontal, dándonos unos dientes alargados, ¿no? Que son muy estéticos. Y la bóveda ojival nos da una dentadura pues muy estética. Los brazos y los antebrazos forman una línea recta, igual que la pierna y el muslo, lo cual le da al paciente una impresión, y aparte que es delgado, que esta palabra se la tiene que quedar muy elegante. El paciente se ve elegante. Aparte que es vanidoso por sí mismo, el paciente fosfórico suele ser muy vanidoso, se nota muy elegante por la distribución de sus formas, ¿no? Vean estos pacientes que son fosfóricos. Vean acá, a lo mejor aquí está este paciente en movimiento, se ve el brazo proyectado, ¿no? Pero en realidad es una línea recta igual que las piernas. Pierna y muslo, línea recta. Uh-huh. Vean la frente cómo predomina, ¿no? En el resto de los tercios. ¿De acuerdo? La delgadez. El paciente, si ustedes lo ven así en la calle, pueden decir es un paciente que se ve delgado, ¿no? ¿Qué sobresale? ¿Qué llama la atención? No lo ven grueso como el carbónico. A simple vista, así, no hay alguna asimetría que nos llame la atención. ¿Sale? Esto, claro, eso es una imagen. Ya en la dinámica de la vida, pues las asimetrías son más notables, ¿no? Aquí, por ejemplo, a simple vista, pues no podemos ver una asimetría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Vemos la piel, no parece haber lesiones, no hay acné, no hay dermatitis. ¿Qué nos queda? Pues el fosfórico, ¿no? Crecimiento es predominantemente vertical y rápido, son esos niños o niñas que llegan a ser los más altos de su clase, ¿no? Que dicen, no es que dio el estirón, estaba chaparrito, delgado, y de repente dio el estirón y sigue muy delgado, y lo ven muy delgado al paciente, alto, ¿no? Hasta se pueden encorvar. La osificación es lenta y da retraso a la dentición, cuyos dientes son fácilmente cariados. La cabeza crece verticalmente, dando cráneos muy alargados. El tercio superior del rostro es predominante. Las manos son largas y elegantes y los dedos son largos. Por las características que tiene y porque la sociedad así tiene estos estándares de belleza, pues son pacientes que normalmente caen en trabajos como actores, modelos, ¿sale? Pueden ser buenos oradores, pero lo que sí hay que mencionar es que su inteligencia tiene más de brillantez que de solidez, ¿vale? Entonces, a lo mejor encontraremos personas muy artísticas, pero es complicado o no es tan frecuente encontrar una persona brillante, ¿no? De una constitución fosfórica. No es lo más frecuente, ¿ok? Entonces, por eso les digo, cada paciente tiene un diseño diferente, cada paciente se tiene que dedicar a cosas diferentes. No porque se los impongamos nosotros o porque queramos establecer un régimen, ¿no? Basado en las características genéticas. No, no, no. O sea, todas las personas tienen derecho a elegir, pero lo mejor sería elegir algo que les favorezca a dependiendo de sus características, ¿no? Entonces, por eso es importante para nosotros conocernos a nosotros mismos para poder conocer a nuestros pacientes, ¿no? Ajá. Entonces, los pacientes aquí se dedican mucho, por ejemplo, a ser actores e incluso tienen como las características, ¿no? Son muy dramáticos. Incluso, aunque no sean actores, ¿eh? Podemos tener una paciente fosfórica que no sea actriz, pero que sea muy, muy dramática. Igual los hombres, ¿eh? Eso no cambia. Bueno, ¿qué más tenemos? La constitución fosfórica generalmente da tallas superiores al promedio, pacientes altos y delgados. El peso es bajo en relación con la altura, puede dar un aspecto encorvado, pero aquí uno de los inconvenientes es que como el paciente fosfórico suele ser muy social, muy sociable, depende mucho del público, como que vive del público y para el público, lo cual pues también puede ser una desventaja porque lo vuelve una hipersensibilidad nerviosa.
una fatigabilidad con poca resistencia física o mental. Fácilmente se enciende y fácilmente se agota. Pongamos un ejemplo muy sencillo de esto, ¿no? Que también es un ejemplo que pongo frecuentemente. El paciente fosfórico es emprendedor, ¿sale? Tiene destellos de brillantez, destellos de energía, pero le falta la constancia del carbónico. El carbónico no tiene estos destellos de brillantez, no tiene estos destellos de energía, es como confiable y constante. Y el fosfórico no es confiable. Ahí va el ejemplo. Los pacientes que van a una librería, ¿no? El paciente carbónico de entrada le cuesta mucho trabajo perder su monotonía, ¿no? Para ir a una librería es ser muy indeciso, pues, ¿no? Tendría que tener alguna necesidad importante para ir a la librería. Va el paciente carbónico a la librería, ya se decidió ir a la librería, va a la librería porque va a la librería. Llega, se pone a observar el panorama, busca los libros que necesita, que está buscando, lo revisa, checa una opción, dos opciones, dice, este libro tiene estas características, este tiene estas otras, checa un tercer libro, un cuarto libro, un quinto libro, tarda una hora, si ustedes quieren, en la librería, decidiendo qué libro comprar, qué libro se va a llevar. Pero se decide, ¿no? Se decide, se lo lleva y de ahí en adelante, todos los días, casi como relojito a cierta hora, empieza a leer, ¿no? Se agarra una hora, 2 horas de lectura. Y así hasta que termine el libro. Ya una vez que termine el libro, dice, me quedé con dudas de un tema y ahora vuelve a ir a la librería y el mismo procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el fosfórico? El fosfórico de entrada puede ser que alguien le diga, oye, deberías leer este libro, ¿no? Y el paciente, pues como es muy social, vive de él y para el público, dice, bueno, pues voy a comprar el libro, ¿no? Es muy fácilmente influenciable. Va a la librería, ¿no? Llega a la librería, agarra un libro, agarra otro libro, agarra un tercer libro, agarra un cuarto libro, no se decide tampoco, pero él dice, bueno, estos me llaman la atención, me llevo los 4 libros. Se lleva 4 libros de la librería porque los 4 se le hicieron maravillosos al paciente, ¿no? Y se siente muy entusiasmado, dice, no voy a leer este libro para saber esto, voy a llevar este otro libro para saber esto otro. Llega a su casa, ojea un libro, ojea el otro, ojea los 4 libros, pero no lee ninguno, o sea, no lleva a cabo una lectura formal, ¿no? Pasan los días y se olvida de los libros, hasta que vuelve a tener un estímulo que lo lleva a tener un pico de actividad y entonces agarra uno de los libros y ahora sí lo lee, ¿vale? Ese es el problema, o más bien la diferencia. Un paciente es constante y seguro y el otro puede ser brillante, pero no es sólido. Puede tener destellos de brillantez, pero no es constante, no es disciplinado, ¿sale? Así son nuestros pacientes. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda o pregunta? Todo bien, profesor. Todo bien. Todo bien, profe. Muy bien, entonces ustedes ya cuando yo de esta clase siempre les digo, ustedes piensen, ¿no? O sea, identifiquen en una constitución en una persona. Ustedes pueden decir, no, ahorita por lo que está diciendo el doctor, mi tía es carbónica, así una carbónica de muerte. Mi hijo o mi pareja es fosfórico por esto y esto y esto. ¿Vale? Eso es lo que tienen que hacer para empezar a agarrar sensibilidad. ¿Vale? Entonces decimos que el paciente fosfórico es elegante en sus formas, frágil y poco resistente. Incluso esto lo lleva a ser quejumbroso, ¿no? Ustedes ven una fila de tortillas y todos están ahí formados y el fosfórico está ahí moviéndose, ¿no? Viendo el reloj, impaciente, ¿no? Si va con alguien, va quejándose. Te dije que nos viniéramos más temprano. Ahora tenemos que estar aquí parados. ¿Eh? Su distinción es natural, eso sí, ¿no? O sea, es un paciente distinguido, ¿no? La búsqueda de la perfección es la preocupación dominante de su vida, ¿no? El paciente sí se basa mucho en eso, pero sobre todo por las apariencias. El paciente busca mucho aparentar.
La estética domina su espíritu y comanda sus más pequeños actos. Ujú. O sea, el paciente fosfórico es difícil que lo vean desarreglado, siempre lo van a ver pues arreglado. Si es mujer, siempre la van a ver maquillada, peinada, ¿sí? Y el carbónico, pues la verdad es que no. El paciente carbónico incluso puede tener su barba desalineada. A lo mejor el carbónico, no quiere decir que sea sucio, ¿no? No, no es sucio, pero no le pone tanto empeño a su estética, ¿no? El paciente fosfórico, a lo mejor cada 15 días se va a cortar el cabello, ¿no? A que le den un despunte. Y el carbónico dice, no, cortarme el cabello es estar ahí perdiendo una hora y media. Mejor aunque se lo deje un poco largo, pero tarda más, ¿no? Paciente fosfórico gusta de lo hermoso y se dedica a expresarlo, ¿no? Muy afín a las artes. Una mujer fosfórica, dice nuestro libro de tipología, no puede pasar frente a un espejo sin admirarse, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Sus familiares, sus amigos. ¿Quién de sus familiares, quién de sus amigos siempre está en el espejo? Bueno, probablemente sea un fosfórico, ¿no? Ciclotímico, intolerante al aire confinado, por eso les decía yo, en el caso de la pandemia, para el paciente fosfórico, ajá, fue un pesar. Ya no vas a poder estar en sociedad, ya no vas a poder salir con tus amigos. Oiga, pero es que yo tenía un evento, tenía esto, tenía lo otro. No vas a poder, bueno, pues entonces el paciente puede caer incluso hasta en depresiones, ¿no? Impaciente, ya lo mencionamos, le causa horror el orden, muy desordenado, realiza cosas brillantes en su periodo de actividad mental, que les digo, brillante, tiene picos de brillantez, pero no es constante. Por ejemplo, podemos tener un paciente fosfórico acá que de repente, que a lo mejor nunca participa, o es muy raro que participe, pero cuando participa nos dice unos datos, así que nos deja a todos impactados, ¿no? Incluyendo al doctor Roberto y a mí, ¿no? Entonces, bueno, también es un buen conversador, le gusta ser el centro de atención, puede tener dotes histriónicos y tendencia a la depresión y la melancolía. Esos son los riesgos de vivir del público y para el público. Nunca vamos a tener contentos a todas las personas, ¿no? Vean las personas que están en el espectáculo, ¿sí? Muchos han de pensar, ¿no? Pues se la viven súper bien, pues la realidad es que no, porque siempre están ante el juicio social, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces vean acá también cómo le gusta ser el centro de atención, cosa que el carbónico no le gusta. Decimos el carbónico es de fondo, sentado. Ujú. No aquí el fosfórico puede tomar el papel del líder, ¿no? Podría ser un buen líder, pero no va a ser disciplinado como el carbónico. Entonces, si recuerdan sus comerciales, pues aquí tenemos al paciente fosfórico que le gusta ser el centro de atención, le gusta ser un buen conversador, ¿sale? Y pasamos a la siguiente constitución. ¿Alguna duda con constitución fosfórica? Ya se No, les está no, haciendo más no, fácil No, profe. identificarlos. todo bien, sí. Sí, está siendo más fácil, maestro. Muy Gracias. bien. Entonces pasamos a la constitución flórica. La constitución flórica es de estática inestable y flexible. De entrada, así lo vamos a ver, inestable y flexible. ¿Sale? Irregular. Uh-huh. Tenemos a las arcadas dentales que no están en contacto en ningún punto, lo cual nos da unos dientes apiñonados o una dentadura asimétrica, ¿no? Tenemos el antebrazo y el brazo que forman un ángulo abierto incluso, ¿no? Dándonos un aspecto de deformidad. El muslo y la pierna forman un ángulo obtuso, o sea, un ángulo demasiado abierto. Esto a lo mejor lo pueden ver en las piernas, ¿no? Un paciente se para derecho y vemos cómo hasta como que la rodilla se mete, ¿no? Que la rótula se va para atrás. Entonces, oye, ¿cómo puede estar parado así? Y para el paciente es algo muy natural, ¿no? Vean el rostro aquí, ¿no? En este esquema, gráficamente, ¿no? O sea, asimétrico, asimétrico. Quédense con esa palabra, asimétrico.
Los dientes son asimétricos. ¿Ah? Los dedos, las manos son asimétricas. Vemos, por ejemplo, los dedos de un paciente y a lo mejor puede tener unos dientes que están en deformidad, ¿no? Así van a ver al paciente, irregular, asimétrico, con ángulos abiertos, inestable. Vean este paciente, este es un ejemplo, ¿no? Así a simple vista ustedes dicen es un paciente que se ve inestable, ¿no? Vamos a calificarlo en su psicología por la simple constitución, ¿no? Si nos da algunos datos psicológicos, sí, ¿no? Pero eso es una mirada de un paciente que se percibe inestable, ¿no? Nos dicen el paciente es inestable, ¿vale? Veamos las asimetrías, ¿sale? Los dientes. Tenemos así como hay una estática inestable, tenemos una actitud inestable, es irregular en su funcionamiento también, es indeciso e irresoluto, pero este paciente, a diferencia del carbónico, que también es indeciso, toma decisiones por testarudez. El paciente carbónico es indeciso porque piensa mucho las cosas, ya lo mencionamos. Y aquí el paciente flórico no las piensa tanto. No puede tomar decisiones, pero cuando las toma es por un impulso. Más que por testarudez, podríamos decir que es por un impulso, ¿no? Así es el clásico paciente, que a lo mejor está mal que se los diga, pero que se dice casi ya, ¿cómo podemos decirlo para que no sea tan feo, ¿no? Casi dice, no, ya por la experiencia, ¿no? O a lo mejor ustedes saben lo que yo les quiero decir, pero pues no lo puedo decir, ¿no? Estamos en una clase, casi ya así como salga, ¿no? Sus determinaciones son siempre bruscas y reflexivas, falta de reflexión, e incluso pueden ser contradictorias, ¿no? El paciente puede decir, no, yo detesto las mentiras, yo odio a las personas que mienten, lo que más odio en la vida es la mentira, y de repente lo cachamos que nos dijo una mentira, ¿no? Oye, pero tú decías que odiabas las mentiras y que odiabas a la gente mentirosa, falsa, y resulta que me mentiste en esto, ¿vale? Así son de contradictorios. Dotado de una asimilación extraordinaria. Eso sí, el paciente flórico puede ser incluso, puede tener esta asimilación, ¿no? Esta percepción de la realidad muy acelerada, pues, ¿no? O sea, muy, también desde el punto de vista intelectual, lógico, ¿no? Pero con carencias de la parte de la inteligencia emocional, o sea, una inteligencia por la parte intelectual, sí, muy alta, pero la inteligencia emocional no lo es. Lo cual nos puede dar riesgos también, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que son psicópatas, que tienen un trastorno de la personalidad antisocial, pueden ser muy inteligentes. Intelectualmente hablando son inteligentes, ¿no? Pero socialmente hablando no son inteligentes. O sea, no tienen empatía, pues, no tienen esa sensibilidad. Aquí tenemos otro paciente que tiene algunas características flóricas, ¿no? Flóricas y fosfóricas. Bueno, tenemos que es irreflexivo, inestable y paradójico, ambicioso sin escrúpulos, otra característica del flórico, caprichoso y versátil, intuitivo a nivel asombroso, pero los riesgos es que puede ser depravado, vicioso, con tendencia a las perversiones mentales y sexuales. Alguien puede decir, no, pues es que el flórico prácticamente está mal, ¿no? Está pues ya desgraciado. Pues no, la verdad es que es necesario en nuestra naturaleza, ¿no? En nuestra vida humana es necesario este grado de destrucción. A final de cuentas, el flórico es heredosífilis y la sífilis es destrucción. La destrucción es necesaria en todos los ámbitos de la vida. La muerte es parte de la vida.
Si ustedes no tienen unos sistemas de muerte celular efectivos, pueden enfermarse por el simple hecho de que no se estén muriendo al ritmo que debe ser sus células. En una población, estamos hablando de la parte biológica, es necesaria la muerte para el control de la especie, ¿no? A lo mejor nosotros lo vemos mal porque nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a ver la muerte como algo malo, ¿vale? Pero no es algo malo, es algo propio de la naturaleza. Sin muerte no hay vida. Nosotros como seres humanos, por nuestra parte que no es biológica, sino nuestra parte intelectual, nuestra conciencia humana, hemos violado esta parte natural de la muerte, ¿no? La hemos brincado, nos hemos adaptado a nuestros ambientes, nos hemos acabado nuestros recursos, ¿vale? Los recursos pues, nos deberían poner un alto a nuestra reproducción, pero no, sigue avanzando, ¿no? Entonces, por esa situación nosotros vemos al paciente flórico como malvado, ¿no? No es así, es una parte necesaria de la sociedad. ¿En qué ámbitos podría ser necesaria la destrucción y la muerte? Por ejemplo, pues un paciente flórico podría ser un buen carnicero, ajá, o sea, con todo el respeto del mundo, pero la alimentación animal necesita el sacrificio de los animales, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo estas actividades de sacrificar a los animales? Alguien lo tiene que hacer, ¿no? Los que son, por ejemplo, policías, nos convendría que fueran igual de carácter destructivo, ¿no? Que fueran así, o sea, que tuvieran estas características enfocadas a la delincuencia, ¿no? La finalidad de destruir y erradicar la delincuencia del país. Los soldados del ejército, por ejemplo, ¿no? Disculpe, se oyen muchos niños. Oiga, maestro, ¿y cree que sí? Sería bueno que sean los soldados y los policías, si justo dice que son ambiciosos y sin escrúpulos. A lo mejor sí son y por eso hay corrupción, ¿no? Bueno, eso sí, por la parte de la corrupción, ¿no? Entraría también esa situación, ¿no? Podría ser que sí. Sí, Que, ¿quién tiene abierto el micrófono? Perdón, suenan muchos niños y no puedo oír bien al maestro. Gracias. entonces, bueno, sí podría ser, ¿no? Que caigamos en estos riesgos. Si son ambiciosos sin escrúpulos. Pero bueno. Entonces, ¿qué más A ver, tenemos? a mí me llama aquí la atención un caso, como que físicamente no me checa con la casa flúrica, sin embargo, sí, y lo digo por conocimiento de causa, si me escucharan, pues no sé qué problema tendría yo, pero Beltrones, lo digo porque yo soy del estado de Sonora y conozco a esta persona. La Constitución no la presenta así, sin embargo, el tipo es ambicioso, es perverso, es malilla, como diríamos por ahí. De los casos que se han conocido aquí en el estado, ha sido terrible, terrible. Y la Constitución no me checa, porque el tipo más bien como que parece un tipo carbónico. La Constitución en sí, yo la notaría más carbónica y sin embargo, con respecto a todas las características que se nos están mencionando, pues sí, es lo único, natural, es el Señor, porque es malillo. Y les digo por conocimiento de causa, porque yo conozco a este tipo. Y parte de la familia de él también, tristemente, ¿no? Bueno, eso sí puede ser, ¿no? O a lo mejor podría ser una combinación, como les decía, ¿no? Entre carbónico y flórico. También pudiera ser, sí. Así es, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta constitución que es muy controversial, ¿no? Pero no podemos nosotros juzgar, o sea, la juzgamos desde nuestra parte humana, pero es algo que está en nuestra naturaleza. Sería como decir, aquí sería como decir que un tiburón
es malo por comerse a los pececillos de los que depende su alimentación, ¿no? Su supervivencia, ¿no? O que un león es malo por comerse un antílope, ¿vale? O sea, nosotros le ponemos la etiqueta bueno o malo, pero depende, ¿de qué depende? O sea, del enfoque que le estemos dando. Como yo siempre les digo, ¿no? Cuando hablamos de animales, así es el ser humano. Véanlo así, ¿no? Se muere un pez en el océano. Ningún ser humano era consciente de esa muerte, ¿no? No pasó nada. No hubo ningún impacto. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si ese mismo pez llega una familia al mar, lo atrapan con una red, lo ponen en una bolsita y se lo regalan al hijo de la familia? Mira, te traen un pececito. El pececito, bueno, el niño recibe el pececito, te voy a llamar Nemo. Lo pone en su pecera, le compra piedritas, le compra adornitos, le compra un filtro, ¿sale? Le compra comida, lo alimenta todos los días, lo cuida, habla con él, le dice, Nemo, ¿cómo estás? Te traigo tu comida. Ujú. Y hasta el niño piensa que le está enseñando trucos al pez, ¿no? Y se encariña mucho con el pez. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que ustedes que va a pasar si ese pez se muere? Va a tener un impacto en la vida de este paciente, ¿no? O sea, va a sufrir una cuestión emocional, pero no es por la naturaleza de la muerte, sino es porque nosotros mismos le pusimos la muerte como algo malo, ¿vale? El pececito se iba a morir, se tenía que morir en algún momento, ¿no? Incluso se lo pudo haber comido un tiburón y nadie se hubiera dado cuenta. Pero nosotros, como seres humanos, con nuestras emociones, con toda nuestra parte mental, emocional, ¿qué es lo que se trastorna primero? Ajá, decidimos darle estos poderes, pues, o nosotros mismos le damos estos atributos al pez, ¿no? Lo mismo hacemos con los perros, lo mismo hacemos con los gatos, con los canarios y con las personas, ¿vale? Nos apegamos, pues, ¿no? O sea, nos apegamos a la vida de las personas, de los animales, y vemos a la muerte como algo malo. Ujú. Cuando la muerte está pasando todo el tiempo en todos los seres vivos, ¿no? Y para nosotros es indiferente hasta que nos encariñamos con la persona, ¿no? O con el animalito. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, Sí, profe. Muy bien. Entonces no les digo que se trate de pues, permitir las matanzas, ni las guerras, ni nada de eso, ¿no? Hay que buscar el bien común, ¿sí? Pero todas las personas, así como todos tenemos características diferentes genéticas, también tenemos características ambientales completamente personales, completamente diferentes a las de que viven por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Ellos se desarrollaron en un ambiente que les dio ciertos pensamientos, ¿no? Ese ambiente y esa genética donde se desarrollaron les dio ciertas ideas que nosotros nunca vamos a entender porque no tenemos ni la misma genética ni el mismo ambiente. ¿Sale? Eso solamente está en su mente y ellos seguramente piensan que están bien, ¿no? Que está bien lo que están haciendo. Esa etiqueta ellos mismos se las están poniendo. Ah, estamos haciendo lo correcto. Y nosotros, desde nuestra mente, desde nuestro punto de vista totalmente diferente y opuesto, porque nosotros tenemos una vida completamente diferente, nos atrevemos a decir, a juzgar a los demás, ¿no? Lo que ustedes están haciendo está mal.
Ujú. Ahora, esto es una reflexión, ¿no? Yo no les voy a decir la respuesta, porque ni yo la tengo. ¿Está bien o está mal juzgar? ¿No? Y bueno, al decir, fíjense cómo esto puede ser tan paradójico, ¿no? Yo les digo, ¿está bien o está mal juzgar? Pues estamos juzgando el acto de juzgar también, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza también. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta con estas constituciones? No, No, muy no, bien. profe. Todo lo que nos queda es analizar la naturaleza, analizar qué tenemos en la naturaleza. ¿Qué hay? Hay fosfóricos, hay fluóricos, hay carbónicos y hay sulfúricos. Ajá. Hay que analizarlas y darles un propósito. Bueno, el propósito ellos ya lo tienen, no hay que hacérselos ver. A ver, paciente carbónico, ¿por qué no? ¿Por qué estás trabajando en una sala de urgencias? Si tú a lo mejor vives mal los cambios, y tú a lo mejor prefieres la monotonía, ¿por qué estás en un trabajo tan inestable? Mejor, ¿por qué no te dedicas a algo que te mantenga en tu constitución, ¿no? En tus características, algo que sea tranquilo, monótono, vas a ser más brillante en esa área. Bueno, es un ejemplo, ¿no? La medicina es muy versátil, puede haber pacientes carbónicos en urgencias, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Por eso es cuando nuestros pacientes se presentan ante nosotros y nos dicen, es que estoy en un trabajo así, 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 que no me gusta por esto y esto y esto. A ver, si no te gusta es porque a lo mejor las características que tienes son para otro trabajo que tú podrías hacer mejor. Tienen otro propósito. ¿Vale? A ver, paciente fosfórico. ¿Por qué estás, por ejemplo, una paciente fosfórica, ¿no? ¿Por qué estás como ama de casa si tú quieres salir a trabajar en una empresa de mercadotecnia? ¿No? Todos tienen derecho a elegir y escoger lo que más se adapte a sus características. ¿Sale? A lo mejor si esta mujer no tiene hijos y su esposo no le permite trabajar, oye, pero bueno, entonces, ¿por qué estás con este marido que no te permite trabajar si tus características sí son para estar trabajando en una empresa como tú quieres, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, sí, sí, sí. entonces, si no hay más dudas o preguntas, comentarios, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Nos falta ver uno, pero no hay tanta información del sulfúrico. Yo de todos modos les mando la presentación. ¿Sale? Bien, viendo. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Los keynotes, por favor. ¿Mande? También nos podría enviar que nos dijo los keynotes para... Sí, unos 15 minutos. Ahora te los envío ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Raúl Cruz y nos estamos viendo. Gracias, Gracias, doctor. profe. Hasta Buenas luego, noches. Luego, compañeros. Gracias. Buenas noches. buenas noches.